Bien, estamos de vuelta con Javier Torres Seoane, analista político y director de Noticias SER. Vamos a analizar con Javier cuál será el impacto de las elecciones en el panorama económico de las regiones. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Rumbo Económico. Un gusto, Enrique. Javier, dame primero tu visión general sobre lo que ha pasado, porque cuando uno revisa la mayoría de medios de prensa, lo que ves, si quieres, un panorama desalentador, ¿no? La mayoría de analistas dicen, oye, qué tristeza, ¿no? Que se haya escogido a tantos, por un lado, radicales y por otro lado, gente acusada de corrupción. Bueno, mira, yo creo que el problema va más allá de si son más o menos radicales los candidatos, ¿no? O los que han ganado. Yo creo que lo que expresan estos resultados es la ratificación de lo que ya habíamos visto en 2010, en realidad. Es decir, los partidos políticos nacionales no existen, ¿no? Los partidos políticos fuera de Lima, digamos, no existen, no tienen presencia, no logran, cuando se lanzan, salvo en excepciones, ¿no? Salvo 2 o 3 excepciones, no logran captar las preocupaciones de la gente, y entonces se convierte en una competencia entre liderazgos regionales. Claro. Eso es lo primero. Pero lo más grave es que el partido de gobierno, y esto es insólito, porque eso solo pasa en el Perú, el partido de gobierno no compite en las elecciones subnacionales. Claro, sí. Entonces, claro, el gobierno se debe estar lamentando ahora del triunfo de Gregorio Santos en Cajamarca, pero ha perdido por walkover en realidad el gobierno, porque si tenía una propuesta para Cajamarca o para Madre de Dios, donde está ganando el señor Otsuka, ¿no? Tendría que haber ido a confrontarla ante los electores y en las ánforas, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que ahí el derrotado es el gobierno, o sea, porque no ha logrado defender sus posiciones porque simplemente no tenía candidatos. O sea, tú no puedes encargarle a otros partidos que defiendan tus posturas siendo gobierno, ¿no? Claro. Y cuéntame, ¿tú por qué crees, bueno, el caso del partido oficialista es más que claro, pero el resto de partidos, ¿por qué este fracaso electoral? El resto de partidos nacionales, ¿no? Bueno, mira, lo que pasa es que hay una desconexión demasiado grande entre... A ver, vamos por partes. El APRA está partido, en realidad. Es un partido que está partido. Creo que Alan García terminó convirtiendo pues al APRA en un aparato a su servicio, ¿no? Para defenderlo, básicamente. Y entonces hemos tenido al APRA yendo por primera vez en la historia, que yo recuerde, a candidatos apristas yendo en otras listas, ¿no? A candidatos, a precandidatos apristas que postulaban por otros partidos, como pasó en La Libertad, y perdiendo el último gran bastión histórico del APRA, que era La Libertad, ¿no? Que Acuña ya se lo quitó, y en Lima, ¿no? Si bien Cornejo ha tenido una buena performance, han perdido un distrito como Breña, que es un distrito histórico, pues, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del APRA hay esta fragmentación. En el caso del fujimorismo, creo que no tenía muy buenos candidatos en la mayoría de las regiones, ¿no? Y bueno, y Alianza para el Progreso, digamos, es entre comillas un partido nacional, porque básicamente gana en La Libertad, gana en Lambayeque y está peleando Ayacucho, ¿no? Y nada más, o sea, creo que se ha quebrado, o sea, ya hace buen tiempo se ha quebrado la relación entre el nivel nacional y el nivel regional. ¿Y qué cosa pasa? Que las regiones ven al presidente regional como un representante de sus intereses frente al gobierno nacional, o sea, yo creo que eso es algo que hay que entender, digamos. El voto de varios candidatos, algunos han ganado como Santos, otros han quedado en segundo lugar, ¿no? El voto de todos estos candidatos lo que expresa son críticas al gobierno, ¿no? Porque la gente lo que ve, como digo, no es como el alcalde, porque si tú ves en esas mismas regiones, los que ganan para alcalde no tienen un perfil opositor necesariamente, ¿no? Pero lo ven como que es el representante de la región, ¿no? Como fue Guillén en su momento en Arequipa, ¿no? El que va a pechar al gobierno nacional. Exacto, porque ahí hay una gran tensión en términos de recursos, de la política nacional, del rol del gobierno regional y de una serie de competencias que se comparten, ¿no? En el papel, pero en realidad pues el que manda al final es el gobierno nacional. De acuerdo. ¿No? Entonces yo creo que parte de esta situación se expresa en eso, ¿no? De acuerdo, y cuéntame, vamos ahora por las regiones. ¿Qué predices que va a suceder en Cajamarca? Bueno, en Cajamarca lo primero que va a suceder, bueno, va a haber
presidente regional va a ser el vicepresidente, en realidad el señor Medina, ¿no? Tan radical como Gregorio que Santos. ha sido consejero regional, es del Consejo, ¿no? Ahora, creo que el proyecto Conga pues queda ya suspendido por 4 años más, ¿no? Claro. Y no solo Conga, no hay varios otros proyectos mineros importantes, claro, ahí en... Habrá que ver qué pasa con los otros, pero claro, por lo menos yo creo que esto era como un referéndum sobre Conga. Claro. Y ese referéndum ha dicho Conga no va definitivamente. Claro, ¿no? ¿Y tú qué piensas que va a suceder con estos otros proyectos? Porque hay varios otros proyectos importantes en Cajamarca que estaban ahí en línea. Hay algunos proyectos que estaban como esperando, vamos a ver qué decisión toman, ¿no? Y habrá que ver también, digamos, no solo los proyectos, sino ¿qué actitud va a tomar el gobierno nacional después de estos resultados? O sea, el gobierno tiene que tomar nota. Claro. ¿No? La gente le ha dicho, ha respaldado a Santos porque además sienten que lo han maltratado. Los cajamarquinos se sienten maltratados desde Lima, claro, porque se les ha acusado de analfabetos, de ignorantes, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tomar iniciativa de inmediato, ¿no? Y no tiene que dejarlo a otros, ¿no? El gobierno tiene que tomar iniciativa. El gobierno tiene que llamar, una vez que se instale el gobierno regional, tiene que convocarlos, no solo al MAS en Cajamarca, sino a los demás presidentes regionales y plantearles cuál es la agenda. No sabemos todavía otros casos como Apurímac, ¿no? Apurímac, por ejemplo, pero es un caso bien interesante porque además ahí es donde se encuentra el proyecto Las Bambas, ¿no? Sí. En el caso de Apurímac, si bien Michel Martínez tiene mucha fama de radical, él lo que ha planteado son que hay que hacer auditorías, ¿no? Que hay que tener una mayor fiscalización. Yo no lo he escuchado decir que Las Bambas no va, por ejemplo. No tiene una propuesta tan radical. Exacto. Pero es cierto que, digamos, no le encanta, por lo menos en el discurso, la inversión minera, ¿no? Claro, pero es muy difícil que en Apurímac en este momento se plantee una agenda abiertamente contra Las Bambas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí hay un consenso en que ese proyecto va a salir, ¿no? Pero también ahí yo creo pues que, de nuevo, ¿no? Bueno, no sé si gane Martínez, o sea, ahí va a haber segunda vuelta. Claro, hay que ver pero tiene que haber un diálogo distinto al que ha habido en estos 4 años, ¿no? Pero ¿y por qué Martínez no se puede convertir en un nuevo Santos, por ejemplo? Porque no necesariamente... Porque a ti no te preocupa. ¿Sabes por qué? O sea... ¿Y por qué Las Bambas no podría convertirse en un nuevo Conga? Porque el proyecto Las Bambas no tiene, y la empresa que está ejecutando, bueno, han habido varias, pero Glencore, digamos, no tiene, ¿no? Perdón, ahora la minería china, no tiene los 20 años de conflictos que tenía Yanacocha y que Conga es parte de esa historia. De hecho, ¿no? tiene una muy buena relación. Es una historia distinta, ¿no? Y eso se mantiene tal como lo señalamos, ¿no? Digamos, no hay un caldo de cultivo que sí había en el caso de Conga. Claro, o sea, en el otro caso había una historia y eso fue lo que activó y que dinamizó el conflicto de esa manera. Yo creo que en Las Bambas, o sea, yo creo que no hay que generalizar, ¿no? Porque, como te digo, a veces desde Lima se generaliza muy rápido, entonces, claro, todos están contra la inversión. Hay que ver caso por caso, ¿no? Y como digo, creo que es central que el gobierno nacional entre a un diálogo con Martínez o con quien gane en Apurímac, ¿no? Igual en el caso de Cusco, donde ha ganado, Benicio Ríos, aunque van a segunda vuelta, ¿no? Sí, exacto. Que, por ejemplo, no es interesante porque él es alguien que ha defendido la construcción del aeropuerto de Chinchero, siempre ha sido un defensor del interoceánico. Sobre el gas tiene una posición que es la posición de los cusqueños que siempre reclaman el gas para Cusco, ¿no? Exacto. Pero entonces el gobierno tiene pues que entender que hay un mandato de la ciudadanía determinado en un sentido y tiene que dialogar, ¿no? ¿Cómo ves el caso de Puno, donde parece que Adubiri podría llevársela, ¿no? Bueno, Y Adubiri sí es un radical, bien radical, acuérdate. Bueno, él es antiestatal, él está más allá de... Exacto, ¿no? O sea, su movimiento quemó el edificio de la SUNAT, ¿no? Que más antiestado que eso. Sí, mira, en el caso de Adubiri, bueno, parece que Juan Luque, el ex rector de la Universidad de Juliaca, va a llegar, está bordeando el 30% en los conteos de la OMPE, ¿no? Adubiri, mira, desde junio en que salió la primera encuesta, que tiene el mismo porcentaje que tenía en junio, 17, 18%. Entonces yo creo que él no entra, creo que en una segunda vuelta no necesariamente ganaría, ¿no? Creo que ese es su techo, ¿no?
Él tiene el voto de un sector aymara, pero electoralmente, y esto es un dato importante, son las provincias quechuas del norte de Puno y Juliaca sobre todo las que deciden la elección. Claro. Y Luque tiene un capital político muy importante en Juliaca porque ha sido el rector de la universidad, claro, tiene una trayectoria antigua vinculada a lo que era el Frenatraca antes, ¿no? Ajá. Entonces es otro electorado, ¿no? ¿Hay alguna otra región que te preocupe particularmente? Bueno, a mí me preocupa Ancash. Ya. Sinceramente, Ancash me parece un caso muy preocupante. Claro. Porque no solamente Waldo Ríos, que ha planteado este tema de repartir la plata, ¿no? Que tiene una propuesta populista totalmente, ¿no? Tremenda. Totalmente. Y recordemos que además fue en su época de congresista, ¿no? Él recibió dinero de Vladimiro Montesinos. Con dinero, digamos. Exacto, ¿no? Para votar por y tiene una deuda con el Estado, por un concepto de reparación, hasta donde yo entiendo, ¿no? No debería poder ser candidato si tiene ese tipo de deuda. Pero bueno, lo que me preocupa es que cuando se destapó todo el escándalo de Álvarez, ha habido mucha denuncia, está muy bien, los medios han denunciado, pero yo no he visto qué cosas se está haciendo para que en Ancash se restablezca una cierta normalidad, una dinámica institucional que se perdió, ¿no? O sea, nos hemos fijado mucho en la denuncia, Álvarez está preso, y ahora podemos tener a Waldo Ríos de presidente. Entonces, eso sí, a mí me parece que es un caso bien serio, porque ahí están afectados el Poder Judicial, el Ministerio Público, o sea, cómo va a funcionar la institucionalidad democrática está puesta en cuestión en Ancash, ¿no? Y ya para cerrar, antes que nos gane el tiempo, ¿por qué crees que el peruano vota de esta manera? ¿Por qué no le importa votar por tanta gente denunciada por corrupción y además en casos donde parece bastante evidente que han cometido diversos delitos? ¿Por qué no le importa al peruano hacer este tipo de voto? A ver, yo creo que hay un punto que es clave. Yo creo que hay la percepción de que en general todos son corruptos. Ajá. Y como todos son corruptos, ese no es necesariamente un factor decisivo. Ajá. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que te decía. El presidente regional tiene en la percepción de los electores de la región, es el que defiende los intereses de los de la región, ¿no? Y entonces, en el Perú hay un sentimiento frente al centralismo limeño, las regiones se han convertido como en el reducto para enfrentar el centralismo. Claro. Y entonces, esto explica la emergencia de determinadas candidaturas. Ahora, lo que yo sí creo es que después de esta elección, ya terminó la elección, bueno, va a haber segunda vuelta, pero hay que ver cuáles son las reformas que hay que hacer, porque de nada sirve que en las hojas de vida tú encuentres quiénes son los prontuariados y no se puede hacer nada. De acuerdo. ¿No? Eso habrá que plantearlo en la próxima legislatura de una buena vez, porque si no vamos a esperar hasta... nos vamos a volver a pasar. Exacto. Javier, muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias por venir a Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.